Vamos a ir al teléfono para hablar con Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción precisamente en ese caso. Muy buenas tardes, señor Jiménez Villarejo. Buenas tardes, mucho gusto. Ese argumento de que era una causa, el caso de Banca Catalana contra Cataluña, ya se escuchó en los años 80, lo acaba de recordar ahora Toni Bolaño. Al oír uno de los argumentos de la defensa diciendo que se pretenden debilitar las filas soberanistas, ¿esto le suena antiguo, a déjà vu? ¿La historia se repite? A mí me parece que el caso Banca Catalana fue un ejemplo paradigmático. Yo creo que quizás no el primero, porque ya había otros, pero el más significativo, el más paradigmático de corrupción política en este país. Que además se intentó defenderse de las acusaciones que la Fiscalía había hecho, que eran perfectamente documentadas, perfectamente fundadas, perfectamente obvias, podríamos decir. Había habido unos delitos evidentes de apropiación indebida, de falsedades documentales, etcétera. Por tanto, cometieron un delito gravísimo. Lo que pasa es que los tribunales, como tantas veces, fueron cobardes y salvo una minoría que votó a favor del procesamiento de Pujol, se arrugaron y naturalmente estuvieron al servicio de los intereses de Jordi Pujol y de sus intereses políticos, familiares, etcétera. Esta es la realidad. Por tanto, yo creo que eso hoy por hoy nadie lo puede discutir, porque es un hecho obvio y evidente. A partir de ahí, tampoco nos debe extrañar que luego la corrupción haya inundado Cataluña. Es que yo he tenido ocasión de conocer, como fiscal en Barcelona, que hemos abierto infinidad de investigaciones contra consejeros de Jordi Pujol en sus 23 años de gobierno. Todas fueron coartadas, todas fueron prohibidas, todas fueron impedidas por los fiscales generales correspondientes, que en ese caso correspondían al gobierno de Felipe González. Por tanto, y hay un ejemplo enorme. Hay un dato objetivo. Hay una quinta parte de los consejeros de Jordi Pujol declararon como imputados por diferentes delitos de corrupción y la mitad de ellos eran consejeros de Economía y Finanzas, entre ellos Macià Alavedra, evidentemente. Hombre, son muchos datos como para no hablar de que realmente el gobierno de Convergencia y Unió, y particularmente Convergencia Democrática, también Unión Democrática, evidentemente, los dos partidos de la cual gran coalición gobernante entonces y gobernante ahora, han sido protagonistas muy importantes de la corrupción política en España, muy importantes. Otro argumento de la defensa, señor Jiménez Villarejo, sería esa obtención ilegítima, presunta obtención ilegítima de los movimientos bancarios de las cuentas. ¿Podrías contaminar tanto esa investigación, el resto de la investigación, hasta el punto de que pudiera caer? ¿No hay más vías, no hay más documentación que pudiera, aunque eso cayera, reflotarla por otro lado? Es que yo ahora mismo hablar de validez o no validez de las pruebas me parece prematuro, absolutamente prematuro. En este momento el proceso está recién iniciado. Yo creo que con cierta debilidad por parte de la propia Fiscalía Anticorrupción, que no debía haber actuado con mayor energía y con mayor contundencia en sus primeros pasos, pero en fin, haya un proceso en marcha. Por tanto, yo hablar ahora de validez o no validez de las pruebas me parece totalmente prematuro. Naturalmente que se van a llegar a conocer cuál es el patrimonio a partir del cual no solamente dispuso, sino que defraudó al erario público español el presidente Pujol y el conjunto de su familia, si es que fue así, y por tanto ya lo veremos, pero me parece prematuro hablar ahora de validez o no validez de las pruebas cuando el proceso está recién empezado y ni siquiera se han practicado las primeras diligencias. Primero que tendrá que informar la agencia tributaria sobre qué ha ocurrido con esas cuentas y qué ha ocurrido con la liquidación de esas supuestas regularizaciones, que tampoco sabemos si han existido o no. Hay muchas dudas, en este momento hay muchas dudas y demasiadas cavilaciones que yo creo que son innecesarias ante un hecho objetivo, y es que el presidente Pujol se ha reconocido ser un defraudador contumaz durante 34 años ante el erario público español, en perjuicio de los ciudadanos españoles y de los ciudadanos catalanes. Es decir, se ha confesado ser un delincuente, en tanto que autor de un delito continuado de fraude fiscal. Esos son los hechos. Muy bien. Luego ya discutiremos sobre la validez de las pruebas o no, porque este es un tema que en este momento está totalmente en el aire y que yo creo que además al mismo tiempo será difícil parar
ante la necesaria cooperación internacional, que aquí va a ser muy importante, quizás no solamente de Andorra, quizás de otros paraísos fiscales también, como estamos hablando de Suiza, de otros territorios que también son paraísos fiscales, porque el problema no es solo de Jordi Pujol Soley, el problema es de él, de su esposa y de todos sus hijos, es de toda la familia. Por tanto, yo creo que el problema tiene una envergadura de tal naturaleza que será difícil parar con argucias procesales o con mentiras más o menos a medias, etcétera. Yo creo que no hay quien pare la capacidad investigadora que va a tener en este caso la justicia. Perfecto. Carlos Jiménez Villarejo, muchas gracias por atender nuestra llamada. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Adiós.